de este problema 20 que tenemos en el primer octante, o sea que X, Y, Z son positivos y que está limitado por varios planos, el plano Y igual a 1, el plano X más Y igual a 3, luego tenemos un paraboloide que es EZ igual 2 menos Y a la 2, y tenemos un plano 3X más 3Y más 4Z igual a 13. Entonces también resolverlo como modo un poco, una último vistazo a qué podemos hacer con GeoGebra. Entonces recordar aquí, bueno, cuando estamos en GeoGebra 3D, este plano gris es el plano Z igual a 0 que uno puede desactivar aquí. Pero en este momento lo voy a dejar activado porque estamos limitados por los octantes. Entonces el octante X igual a 0 y hacemos el otro plano Y igual a 0. Y el octante que nos interesa es cuando todos son positivos, que sería como esta región que se ve por aquí. Entonces había un plano que era el plano Y igual a 1. Había un plano que era X más Y es igual a 3. Un paraboloide que era Z igual a 2 menos Y al cuadrado. Y otro plano que era 3X más 3Y más 4Z es igual a 13. ¿Okay? Entonces estos son los planos que nos dice el ejercicio 2. Y igual a 1, X más Y igual a 3, Z igual a 2 menos Y cuadrado, 3X más 3Y más 4Z es igual a 13. Entonces aquí los tenemos ya dibujados. ¿Sí? Bueno, el plano X igual a 0 y Y igual a 0 para limitar el octante. Entonces nos dicen que calculemos el volumen de la región limitada por esta figura. Entonces es una región que aquí, aún teniendo el dibujo, cuesta un poco ver cuál es la región que está realmente limitada por todas estas figuras. Entonces, bueno, una primera cosa que recomiendo es hacer cambiar los colores de algunos de los planos. Entonces aquí el plano X más Y igual a 3. Cambiamos el color. Digamos que este va a ser azul. Y que este plano de aquí lo podemos hacer verde. Tal vez un verde más oscuro. Ok. Los planos X igual a 0 y Y igual a 0 se podrían colorear también. No es tan necesario hacer ese color porque son planos más definidos. ¿Sí? Luego, para entender la figura un poco, lo que ocupamos es ver cómo varía alguna de las variables. ¿Okay? Entonces la X, todas las variables son positivas. X, la Y y la Z son positivas. La X está limitada usando este plano X más Y igual a 3 y usando el otro plano X más 3X más 3Y más 4Z es igual a 13. Ambas limitan a la X. La Z es limitada por 2 menos Y a la 2. Y la Y aquí está limitada por 0 y 1 y también está involucrada en los planos X más Y igual a 3 y 3X más 3Y más 4Z igual a 13. Pero entonces aquí lo que se ve es que la variable que más fácil podemos ver cómo varía es la Y, porque de entrada nos están diciendo, vean que la Y es máximo 1 y mínimo 0. Entonces vamos a definir este valor de Y, que es el que puede ir entre 0 y 1, y entendiendo cómo se comporta X y Z en función de Y. ¿Okay? Entonces necesitamos definir un parámetro. Para definir un parámetro con GeoGebra 2D, el parámetro aquí en GeoGebra se llama un deslizador. Aquí aparecen las herramientas básicas en GeoGebra 2D, pero en GeoGebra 3D está más escondido. Entonces, para llamarlo, la forma más sencilla es aquí poner cualquier letra que no hayamos usado antes. Digamos, aquí ya se usó la F, la G y la H.
que estas se ponen de forma automática. Entonces podemos usar la letra A. Esto es un deslizador que va a representar el valor de Y. Entonces vamos a las propiedades y dijimos que la llevaría entre 0 y 1. Entonces vamos a tener el plano y igual a este parámetro, a este deslizador que podemos ir variando. Voy a cambiar el color. Y entonces, conforme este parámetro se mueve, tenemos un plano que se va moviendo, va a haber cierta región, y nos interesa entender para cualquier Y cuál es la región que está contenida en este plano. ¿Okay? La ventaja es que ahora este plano naranja lo que tenemos que considerar son dos variables. Sería una región en el plano. La intersección del plano naranja con la figura que estamos considerando es una región de dos variables que sabemos manejar de integrales dobles. ¿Okay? Entonces, lo primero que voy a hacer aquí, para entender el dibujo, hay que quitar un poco de herramientas de encima, de dibujos de encima. Entonces, el plano Y igual a 1 y Y igual a 0, los voy a remover porque ya la llevaría entre 0 y 1. Entonces, cubre esos dos planos cuando A vale 0 y cuando A vale 1. ¿Okay? Y lo que nos interesa es ver cómo se ve la figura cuando se interseca con el plano naranja. Aquí el ángulo sería más o menos verlo por este lado, solo que hay todavía mucha cosa como para entender muy bien lo que está pasando. O sea, aquí se me ve que es una figura dentro de esta región, pero también cuesta un poco verla. Entonces podemos usar esta opción, ayuda bastante, que es la intersección de dos objetos, de dos superficies. ¿Okay? Entonces la idea es que si escogemos esta herramienta, intersección de dos, podemos escoger el plano e intersecarlo con otro plano o con otra superficie cuadrática. Entonces anaranjado y rojo. Y vamos a ver. Depende del ángulo. Y a veces cuesta un poco en la intersección, pero también no hace falta usar esta herramienta, seleccionarla, sino que desde aquí, desde estos comandos, podemos hacer la intersección. ¿Okay? Nos hace falta la intersección con el plano verde, que es la ecuación 3. Entonces uno puede usar aquí, esta que ven aquí arriba, que se llama interseca recorridos. Y vamos a intersecar el plano Y igual a, que es P, con el plano verde, que es la ecuación 3, en este caso. Algo que es útil también es darle colores a estas rectas, y voy a usar los mismos colores de las figuras con las que estamos intersecando. Entonces este último, le voy a dar el color verde. Este aquí, H es el paraboloide, entonces le damos el color rojo. Y este último es azul. ¿Okay? Entonces, la idea es verlo desde este ángulo, y ya tenemos la intersección del plano naranja con las otras figuras, ¿no? Entonces podemos ir apagando las otras figuras, y aquí se ve la intersección. Entonces aquí el plano naranja se está moviendo de arriba para abajo, de lado a lado, en Y. Aquí por el ángulo no se ve que el plano se esté moviendo, pero el plano naranja sí se mueve, ¿verdad? De 0 a 1. Y lo que nos interesa es, una vez parados en el plano, para cuando ya está fijo, cuál es la figura que estamos trabajando. Entonces aquí, por ejemplo, este es el plano, se interseca en esta recta azul. Tenemos este otro plano verde, se interseca en esta recta verde. Y con el paraboloide cuesta un poquito más verlo porque como sube, una parte del paraboloide nos tapa la intersección. Desde este lado, digamos que se podría ver esa parte mejor, pero uno nunca va a saber. Cuando llega al máximo sí se ve, pero cuando baja un poco de un lado puede taparnos. Entonces, okay. Entonces ya tenemos la región. Tiene que estar limitada por todas estas figuras, todos estos planos, que ahorita se vuelven rectas. O sea, visualmente, en el plano naranja son rectas.
Luego, cuando hablamos de limitado, quiere decir que está de un lado de esta recta, pero también es del lado acotado. Limitado quiere decir que estamos de este lado de la recta verde, porque el otro lado es ilimitado. ¿Okay? Entonces, la región que nos interesa sería algo como esta. Sería esta parte que está aquí. ¿Okay? Esa es la región que nos va a interesar. Si el parámetro vale 1, esta región se unifica en un solo rectángulo. Pero en general va a ser esta figura que podríamos dividir en dos partes. Se puede dividir ya sea en la coordenada en X o en la Z. Esta es una figura en el plano, hay dos formas naturales de hacer la división. Entonces, una forma de hacer la división es, bueno, ocupamos un punto, que vamos a poner un punto en esta intersección. Luego, una forma de hacer esto es con darle más herramientas. Tenemos la perpendicular. Entonces, una forma para visualizarlo es perpendicular desde este punto que ya escogimos al plano x igual 0. ¿Okay? Que la intersección con x, con el plano naranja, va a ser una recta. Entonces, vamos a movernos un poco. Y lo que tenemos es una región que varía desde este punto. Entonces, sí, podemos dividir la región en dos partes. O sea, y va a estar fijo una vez que entendamos la figura, pero hay que entender que y no es ni 0 ni 1, sino que es un valor arbitrario. ¿Sí? Entonces, porque cuando estamos en y igual a 1, sí, se ve un solo rectángulo. Pero eso solo significa que que la segunda región, vean cuál es la segunda región. La segunda región es la que está entre la recta negra y la recta roja. Cuando y es igual a 1, básicamente la región no tiene área. Entonces aportaría 0 a la integral. Pero igual hay que considerarla porque para otros valores de y sí afectaría un poco. Entonces, este dibujo que tenemos aquí, bueno, es bastante útil, pero a fin de cuentas ocupamos hablar con las ecuaciones para que nos digan cuáles son las regiones a considerar. Entonces, este dibujo, bueno, es bueno saber hacerlo para poder guiarse. Y lo principal es entender, uno, cómo se mueve una variable, en este caso es la y, y una vez que uno entiende cómo se mueve una variable, ver que lo que tenemos es una integral doble, es una región en el plano. Eso sí, esta región depende de la tercera variable de alguna forma. Lo que nos interesa es algo que se ve como así. Y uno puede dividir de acuerdo a los puntos de intersección. En este caso, punto de intersección sería este de aquí. ¿Sí? Recordando que este punto de intersección va a depender también de y. Entonces veamos lo que sabemos. Bueno, sabemos que x, y y z todos son positivos. ¿Okay? Nos dicen que y, como está limitado por el plano y igual a 1, y tiene que ser menor o igual que 1. ¿Okay? Entonces ya tenemos el rango de y, de 0 a 1. Este dibujo que tenemos aquí es para un y arbitrario entre 0 y 1. Y luego tenemos tres ecuaciones. La ecuación dice que la altura está contenida en del plano z igual, perdón, el paraboloide z igual 2 menos y al cuadrado. Este limita la altura, y limitar quiere decir que la altura va a ser menor o igual que 2 menos y a la 2. Luego, hay otra ecuación que limita la x. ¿Okay? Estas ecuaciones perpendiculares, que es la x más y, es 3, o sea que x es igual a 3 menos y. ¿Okay? Despejando el x en términos de y, hay una ecuación de un plano que es x igual 3 menos y. En este caso es una recta vertical.
que limita la X. ¿Sí? Y entonces sería X menor o igual que 3 menos Y. Ese es uno de los límites que nos da esta ecuación. Si nosotros dejamos solo estas dos ecuaciones, lo que tendríamos es este rectángulo, ¿verdad? Tendríamos este rectángulo con solo estas dos ecuaciones. X antes de la recta azul, Z antes de la recta roja. Sería este rectángulo que está aquí. ¿Sí? Pero dijimos que vamos a ir en dos regiones. ¿Sí? Y hay una tercera ecuación, que es la que involucra a X y a Y y a Z. La ecuación es 3X más 3Y más 4Z es igual a 13. ¿Okay? Entonces esta recta, como es una recta en diagonal, se puede usar tanto para limitar a X como a Z en términos de la otra variable. Entonces aquí hicimos una división que es con esta recta amarilla. Bien pudo haber sido una división con una recta vertical. En este caso escogimos una horizontal. Cualquiera de los dos sería posible en este caso. Entonces, lo que vamos a decir es esto. Si la altura, si la Z está antes de esta recta amarilla, la X va a variar hasta la recta celeste. ¿Sí? Mientras que si la altura supera la recta amarilla, entonces el X no puede pasar de la recta verde. ¿Okay? Entonces vamos a usar esta ecuación para limitar la X en términos de Z. ¿Sí? Pudo haber sido al revés, pero vamos a limitar la X en términos de la Z. ¿Ok? O sea, 3X va a ser igual a 3 menos 3Y menos 4Z. ¿Okay? Esa es la recta, la recta o en general es un plano, solo que la intersección con el plano naranja, que es la que estamos viendo, es una recta. Y el hecho de que la limite quiere decir que X es a lo sumo este número que está a la derecha. Lo que nos interesa es la intersección de la recta azul con la recta verde. ¿Okay? Formalmente, ¿cuál es la idea? La idea es esta. X tiene que ser a lo sumo 3Y y X tiene que ser a lo sumo 13 menos 3Y menos 4Z sobre 3. O sea, X es a lo sumo el mínimo de 3 menos Y sobre 13 menos 3Y menos 4Z sobre 3. ¿Okay? Entonces, la idea es que si agarramos el límite más pequeño, el segundo se vuelve redundante. Entonces, podemos remover el límite más pequeño. Pero como sea en el dibujo y como hemos visto en muchos casos, este límite va a depender de los valores de Y y Z. Entonces, aquí hay un punto de intersección que es donde son iguales. Antes del punto de intersección, en altura, es el plano azul, el que es más pequeño, el que limita más el valor de X, y arriba sería el verde. Entonces, lo que nosotros podemos verificar es que 3 menos Y es menor o igual que 13 menos 3Y menos 4Z sobre 3. Sí y solo sí. Podemos pasar a multiplicar el 3, entonces nos queda 9 menos 3Y menor o igual que 13 menos 3Y menos 4Z. Aquí tenemos un 3Y y un 3Y, ambos negativos. Y aquí podemos pasar el 4Z a la izquierda. Y a la derecha podemos pasar el 13 menos 9, que es igual a 4. Sí, solo sí. Z es menor o igual que 4, que 1, pasando dividiendo el 4. ¿Okay? ¿Okay? Entonces,
Bueno, aquí lo que vemos, esta inecuación podría depender de y, podría tener cierta dependencia de y. En este caso no la tiene. Aquí la altura siempre es 1. ¿Ok? Entonces, si la altura es menor que 1, la recta verde va a estar después del azul. Y si la altura es mayor que 1, va a ser al revés. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces, otra cosa que hay que verificar también para cumplir todos los requisitos de ejercicio sería que vean que aquí hay un límite de que esto pasa si z es menor o igual que 1. Entonces nosotros vamos a querer integrar de 0 a 1 y luego desde 1 hasta este límite que está aquí, 2 menos y a la 2, ¿verdad? Pero hay que verificar que 1 es más pequeño que 2 menos y a la 2. ¿Ok? Eso es importante hacer esa verificación, porque si pasara lo contrario, voy a hacer un dibujo rápido, ahorita lo borro. Si pasara lo contrario sería algo como esto. Digamos que pasara esto. Que la figura fuera así, que no lo es. Si no nos revisamos, estaríamos integrando. La altura está, digamos que este es el punto 1, y luego integramos algo más, pero si uno ya está sobre la recta roja, habría problemas, ¿verdad? Es importante que esto no es lo que sucede. ¿Y por qué es eso? Bueno, esto es equivalente a decir que y a la 2 es menor o igual que 1. Y como y está entre 0 y 1, bueno, esto sí se cumple. Este de aquí, de hecho, es equivalente a decir que y está entre 1 y como hay un cuadrado, menos 1. ¿Ok? Y esta sí se cumple.